en la fundación, ¿os ha parecido la garantía del mechero que le regaló Picasso? Porque es una historia muy bonita esa. Porque... Sí, la historia es muy bonita. Se la tuve que contar al rey porque resulta que quienes habían montado la exposición no sabían nada. Eh, Yo se la he oído que se la contaba a Soler Serrano. el, Mi padre, cuando fundó Papeles de sus hermanas, publicaba de vez en cuando un número especial dedicado a algún personaje importante y muchos de ellos relacionados no con la literatura sino con la pintura. El primero de todos ellos fue de Miró y ya allí hubo una historia muy divertida porque empezaban todos estos números de homenaje con una entrevista al homenajeado, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes ha conocido a Joan Miró, pero hacer una entrevista a Joan Miró es una de estas empresas condenadas al fracaso más absoluto. Yo he visto en bastantes ocasiones a Joan Miró y solamente decía dos palabras, que es "ah, caray", se le dijera lo que se le dijera, cosa que en términos luego de transcripción a las páginas de preparación hermana no da para mucho. Entonces, lo que hizo mi padre fue publicar una entrevista con las preguntas y las respuestas. Y era una entrevista magnífica. Tan magnífica que Miró se quedó encantado y en una ocasión posterior en que un periodista del New York Times le quería hacer una entrevista, le llamó a mi padre por teléfono a ver si no podría hacer lo mismo. Hablando con Miró, le dijo Miró, oye, ¿no vas a hacer un homenaje a Picasso? Y le dijo mi padre, sí, pero claro, no lo conozco de nada, ¿cómo voy a irla a entrevistar? Y dijo, no te preocupes que yo hablo con él y le escribo y te recibirá. Total, que mi padre se fue a Cannes en el año 50 y pico, y 57, 58 sería aproximadamente, ¿no? Sí. Y se fue a ver a Picasso, a intentar ver a Picasso, y desde el hotel, en el mismo día, le escribe a mi madre 4 cartas a lo largo de distintas horas del día, contándole la desesperación porque llega a la California y como mi padre no hablaba francés y en los que estaban en la casa no hablaban nada de español, pues no le abrían la puerta. Por fin tuvo la suerte de que en una de esas estaba Douglas Duncan, el fotógrafo oficial de Picasso, lavando el coche fuera y él sí hablaba español. Y entonces le dijo, Camilo José Cela. Y le abrió pudo entrar y a partir de ahí se hicieron muy amigos, la verdad, Picasso y mi padre, y muy amigo de Jacqueline también. El mechero. Picasso y mi padre fumaban pitillos liados. Mi padre fumaba caldo de gallina y Picasso gitan. Pero claro, habiendo caldo de gallina. Entonces se le veía el pitillo y al darle fuego mi padre sacó un mechero que le había regalado Barreiros, lacado con laca china negra y oro y con la firma de mi padre en el mechero. Una maravilla de mechero. Y cuando lo vio Picasso, joder, qué mechero. Siempre ha habido pobres y ricos. Yo nunca he tenido un mechero tan bueno. Así 10 veces a lo largo del día. Y al final le dijo a mi padre, coño, toma, el mechero es tuyo. Y al día siguiente se presentó Picasso con un mechero de aquellos Rossignol, de estos que eran como de laca, de plástico negro, tirando a redondos, ¿verdad? Una porquería de mechero, en el que había grabado a punta seca un fauno persiguiendo a una ninfa. Y le dijo, para ti. Le dijo, cuidado, no pierdas la garantía, que si no funciona, te lo cambio. De ese mechero, mi padre le pidió a John Ulrich, al pintor de Mallorca, afincado en Mallorca, americano, que se lo trasladara el mismo grabado a una pared de su casa de la Bonanova de, qué sé yo, 10 por 4 metros. Y él lo que hizo fue hacer una fotografía, proyectarla y esculpirlo en la pared. Tiene la misma fuerza,
multiplicado por 500, lo cual lo único que quiere decir es que Picasso era un pintor espléndido, ¿verdad? El mechero está en la fundación, estaba en la exposición de la Biblioteca Nacional. ¿Hicieron la garantía también en relieve? No, o... la garantía yo creo que mi padre la perdió porque en el fondo no era tan cuidadoso con todo lo suyo como le hemos atribuido, pero yo la hubiera guardado, la garantía, y la hubiera puesto al lado por si con el tiempo el mechero llega a fallar. De hecho, me hubiera encantado saber si mi padre hizo lo que cabía esperar que hiciera cuando Picasso le dio el mechero, que era comprobar si funcionaba. Pero no lo sé. Mario, como coordinador o director de las jornadas de Tudanca, bueno, ahí tenemos la historia del manuscrito. Cuando mi padre escribió el Pascual Duarte, le regaló el manuscrito a José María de Cossío y después intentó recuperarlo. José María de Cossío, con una sensatez que le caracterizaba, le dijo que no se lo hubiera regalado y se acabó. Pero en el fondo le debió quedar alguna mala sensación de mala persona, ¿verdad? Y no se lo devolvió, pero me lo legó a mí en su testamento. Lo que sucede es que cuando murió, todos sus papeles estaban ya en la casona, ¿verdad? Y toda su biblioteca. Perdona, ¿te lo legó Cossío? Cossío en su testamento, sí. Y entonces, ¿debía ser la Diputación o ya sería la autonomía? Era la Diputación. Se negó a cumplir el testamento y mi padre en mi nombre puso una demanda que ganó. Y la Diputación le tuvo que devolver el manuscrito. La Diputación lo que decía era que al haber sido una donación de toda la casona, lógicamente es el continente y el contenido. Sí. Entonces, según eso, todo lo que estaba dentro de la casona era de la Diputación. Pero el juez claro, dio la razón al testamento, sí. Y entonces a quien le quedó mala conciencia es a mi padre. E hizo algo genial, que es volver a escribir el Pascual Duarte exactamente igual, en las mismas hojas y con las mismas interrupciones de las palabras al final, tachaduras y todo, y con una única diferencia, que el original de verdad tiene una quemadura de pitillo en la portada, y la copia no. Ya le debió parecer exagerado quemarlo. Que ya no funcionaba el mechero, evidentemente. El mechero, ¿no? No funcionaba ya. De ahí que haya dos manuscritos, uno en la casona en Tudanca y el otro en la fundación de Iria. Realmente es difícil saber dónde estaría mejor, porque por un lado todos los manuscritos de las obras de Camilo José Cela, las obras importantes de Camilo José Cela, están en la fundación, y hubiera sido un poco tremendo que el Pascual Duarte justamente no estuviera, pero por otro, hombre, se lo había regalado. Sí, se lo había regalado además como agradecimiento por la gestión para la publicación del Pascual Duarte, que aparte del escritor, evidentemente aquí tenemos la manera de acercarse al escritor por parte de uno de sus amigos y de sus valedores, por lo menos al comienzo, ¿no? que fue Cossío, ¿no? Y es que Cossío nos queda como un personaje, digamos, hablando antes de los planos, en un segundo plano, pero sin embargo, al ser asesor literario de la colección Austral, pues tiene una influencia importantísima en la España del momento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso que se dice que decía Cossío cuando recibía la carta, ¿no? de tu padre, ¿no? De bueno, Santa Rita, 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 ¿no? Lo que se da no se quita. Realmente, oye, mira, esto me lo ha regalado, esto es mío, ¿no? Claro. Pero bueno. Jorge, ¿ves? Ahí yo creo que es otro argumento en contra de la idea de la clarividencia sobre el futuro. Porque el Camilo José Cela de después jamás habría regalado el Pascual Duarte a nadie, ¿no?
hace poco estuvimos, que nos invitó en su casa en París, Juan Luis Buñuel, estuvimos hablando y él, claro, comentaba realmente, había estado estudiando en Estados Unidos, había estado en tal, había estado en Francia, había estado en cual, y a la hora de la verdad, hombre, conocía a su padre, luego él fue el que más le ayudó en su obra, etcétera, etcétera. Claro que había cantidad de episodios que él no había disfrutado porque él estaba muchos años alejado de su padre, ¿no? Sí, a mí me pasó un poco entonces, lo mismo. No, la relación en mi casa, digamos, de padre a hijo es la misma que puede haber existido entre cualquier padre y cualquier hijo, con la particularidad de que en mi caso mi padre se dedicaba a escribir y ya había publicado El Pascual Duarte y El Pabellón de Reposo cuando yo nací. Y había presentado el manuscrito de La Colmena a la censura 10 días antes de nacer yo. Es decir, que de manera inevitable yo no podía estar ahí dando la vara de niño pequeño y afortunadamente en la casa a la que se mudara un poco después de nacer yo, la de Río Rosa 54, había un pasillo inmenso como de 30 metros entre que separaba donde mi padre escribía y mi habitación. Así que yo siempre estaba en las antípodas, por decir así. Luego, claro, me fui a estudiar a Madrid y bien es verdad que volví a Mallorca, pues ya estuve más directamente en relación con mi padre, pero siempre teniendo muy claro que yo era el hijo de Camilo José Cela, punto. Es decir, lo de escritor viene después. Yo jamás me he dedicado a la literatura ni a nada parecido, me he dedicado a otras cosas y mi vida la he llevado por otros derroteros. Si ahora he tenido que hacer lo que yo pensaba que no haría nunca y tenía el propósito firme de no hacer jamás, que era convertirme con la ayuda de Jorge en albacea literario de Camilo José Cela, es porque de lo contrario el centenario hubiera pasado sin pena ni gloria. Si piensan ustedes que también es el centenario de Buero Vallejo, el centenario de Rubén Darío y el centenario con varios palitos delante de Cervantes, y qué es lo que estamos viendo, se darán cuenta de que era absolutamente necesario ponerse a ello. Pero no es algo que yo haga, digamos, como el objetivo de mi vida, ni muchísimo menos. Yo siempre me he mantenido muy alejado del mundo de la literatura y muy cerca de mis padres como padres, no como escritor. Por eso, quizás por esto también tu aportación es más auténtica. O más falsa, porque me tengo que inventar una cantidad de cosas que me dicen, porque ¿cómo recordarás? Y yo digo, uy, claro. No me acuerdo en absoluto de que semejante cosa haya pasado. Afortunadamente está Jorge para refrescar la memoria, porque él sí que vivió dentro de la familia, es decir, la familia en la que se escribe el Pascual Duarte no es la mía, es la de Jorge. Vamos ya a cerrar esta primera parte. Tenía que hacer una precisión. Las que hagan falta. Contra Camilo José Cela Conde. Bien. Que es que dice que efectivamente su camino profesional ha ido por otras cosas, seguramente mucho más importantes, porque esto de la literatura nada más que es, gracias, una señora me prestó un bolígrafo, un papel y un bolígrafo, y no hace falta más. Pero para hacer lo que hace él hace falta ser listo. De lo que vamos a hablar ahora. Pero no, lo que hace falta es una máquina. Entró en la literatura y ganó un premio con una novela, con dos cosas que aquí. Ahora, y eso pues... Bueno, comprenderán ustedes que ha cometido un oxímoron mi tío, porque ha dicho que yo soy listo y que he publicado una novela siendo hijo de un premio Nobel de literatura, lo cual no cuadra. Es decir, o una cosa o la otra. No, las dos a la vez no. Pues vamos a cerrar esta primera parte. La segunda vamos a hablar de la obra de Camilo José Cela Conde. Yo sí que, para acabar, a mí hay una dedicatoria, ahora no me acuerdo qué libro, que me pareció fantástica, porque era esto que tenía, sobre todo La Colmena, ¿no?, de Camilo, que con dos palabras
te había definido no ya un personaje, ¿no? Sino su vida, una novela entera y todo, ¿no? Cuando dice, dedicado a mi primo, no me acuerdo qué nombre era, fulanito de tal, que siempre me lo ponían mis tías como ejemplo, y de mayor se hizo sodomita y gomorrita. No bastaba con él, era gomorrita también. Bueno, muchas gracias y... Gracias.